A la manera de Cristo de Yesenia Ten. Capítulo 10. El trato que daba a la gente. Pedro, apacienta mis corderos. Juan 21, 15. El trato que daba a la gente. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Este relato se encuentra en los primeros versos del capítulo 8 del libro de Mateo, donde exactamente se registran 3 sanidades hechas por Jesús, que son, la del hombre leproso, la parálisis del siervo del centurión y la fiebre de la suegra de Pedro. Pero de estos 3 milagros, el primero fue sanar al leproso, y antes de entrar en los detalles directos de esta sanación, observemos algunos puntos importantes acerca de lo que en ese preciso momento estaba aconteciendo con el Maestro 1. Acababa de descender del monte, donde había pronunciado el muy reconocido Sermón del Monte y otras diversas enseñanzas, acerca de las que el evangelista Mateo dice lo siguiente: cuando Jesús terminó de decir todas esas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Mateo 7, 28 y 29, 2. Al descender del monte, mucha gente le seguía. 3. En vez de dejarse distraer por las multitudes, se dispuso a sanar a un leproso. Luego de observar estos puntos, volvamos a considerar lo que dice Mateo 8, 1 al 3. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. La lepra era considerada entre los judíos como una señal especial de desagrado de Dios. Por consiguiente, se suponía que solo podía ser curada directamente por la mano divina. Por tal razón, no se hacía ningún intento para que la curasen los médicos, sino que era puesta bajo la inspección de los sacerdotes y ministros de Dios, quienes tenían a cargo observar al leproso, según la ley y las medidas establecidas, para ver lo que Dios había de hacer con dicho leproso. Pero Cristo no solo curó la lepra, sino que también autorizó a sus discípulos para que en su nombre hicieran lo mismo, como vemos en Mateo 10, 8 cuando les dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. En el mundo antiguo la lepra era la más terrible de todas las enfermedades, ya que ninguna otra enfermedad reducía a un ser humano a una ruina tan repugnante, como lo hacía la lepra. La manifestación de la misma empezaba con la pérdida de la sensibilidad y con pequeños nódulos que aparecían y comenzaban a invadir todo el cuerpo de quien la padecía, haciendo que toda su piel se llenara de llagas. Los párpados se le caían y perdían la movilidad en los ojos, debido a lo cual, daba la impresión de estar mirando de manera fija hacia un solo lugar, las cuerdas vocales se les ulceraban y la voz se les ponía áspera, la respiración era silbante, afectaba los troncos nerviosos, los músculos se descomponían, los tendones se contraían hasta hacer que las manos parecieran garras, mientras que la pérdida de miembros en el cuerpo era progresiva, siendo generalmente las partes más afectadas, las manos y los pies. El proceso normal de la lepra duraba alrededor de 9 años en los que el que la padecía se desgastaba hasta parecer un repugnante cadáver andante. La condición física del leproso era terrible. Pero había algo que la hacía todavía mucho peor, y es que los leprosos se trataban como si fueran en efecto personas muertas. De hecho, tan pronto como se les diagnosticaba la lepra, se les desterraba y eran declarados impuros, tenían que llevar ropas rasgadas y por donde quiera que fueran, debían ir gritando, impuro, impuro. Para un judío, la contaminación que implica el contacto con un leproso, solo era menos grave que la que se contraía por el contacto con un cadáver en descomposición. Si un leproso metía la cabeza en una casa, esa casa quedaba inmunda hasta las vigas del techo. Incluso en un espacio abierto era ilegal saludar a un leproso, nadie se le podía acercar más de 4 codos. Es decir, aproximadamente unos 2 metros, si el viento soplaba en sentido del leproso hacia la persona sana, el leproso debía mantenerse por lo menos a 100 codos de distancia. Además de esto, algunos rabinos sentían tanta repugnancia por los leprosos, que no se comían ni siquiera un huevo que se hubiera comprado en una calle por la que hubiese pasado alguno. Por todas estas causas, la mayoría de estudiosos bíblicos coinciden en que en aquellos tiempos no hubo otra enfermedad que separara tanto a una persona de sus semejantes, como lo hacía la lepra. Y precisamente, frente a un hombre leproso fue que Jesús se detuvo, le escuchó, le tocó y le sanó. Pero, observemos el modo como esto se lleva a cabo, la aproximación del leproso. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. La respuesta de Jesús a la aproximación del leproso. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Los evangelistas que hacen mención de esta historia, coinciden en que Jesús extendió la mano y tocó al leproso, mientras que respondiendo a la expresión, Señor, si quieres, puedes limpiarme, le respondió diciendo, quiero, sé limpio.
De modo que ante la necesidad de aquel leproso, Jesús respondió mostrando misericordia, compasión y amor. Por otro lado, al tocar a aquel leproso, Jesús revolucionó el modo como hasta entonces, los que padecían de lepra, eran tratados, pues dicha curación fue un gesto de aceptación e inclusión en la comunidad que los había separado, debido a las normas establecidas con respecto a esta enfermedad. Pero Jesús, al limpiarlo, le devolvió la esperanza y la dignidad. Porque precisamente esto era lo que también él hacía con los que por otras causas eran excluidos, como los recaudadores de impuestos, las prostitutas, entre otros. Resulta además admirable, ver cómo el leproso vino con confianza y sin ninguna duda de que si Jesús quería, podía limpiarle, a pesar de que ningún leproso se había acercado a un rabino antes, porque sabían que de hacerlo, habría sido rechazado. Pero este hombre fue a Jesús, teniendo la perfecta confianza en la disposición que él tendría de recibirle. Por otro lado, además de la valentía que tuvo de acercarse, su humildad también fue notable, ya que ni siquiera demandó su curación, sino que simplemente dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme, como si dijera, comillas, yo sé que a nadie le importo, sé que otras personas huirían de mí y no querrían tener nada que ver conmigo, sé que no tengo ningún derecho sobre ti, sé que tienes a muchos que te siguen y que no tienen la condición física que tengo yo, sé que por la lepra que padezco, soy considerado inmundo. Pero a pesar de todo esto, me acerco a ti porque tal vez, en tu divina misericordia puedes aplicar tu poder sobre mí para que así, yo pueda quedar sano, y como ya hemos observado, la amorosa respuesta de Jesús, ante esto fue, quiero, sé limpio. Porque para Jesús, no había más que una sola ley, la del amor, y su deseo de mostrar amor, siempre estuvo por encima de todas las leyes y reglamentos humanos, por esto nadie debería sentirse tan inmundo como para no acercarse a Jesús, sea cual sea la lepra que padezca o la situación por la que esté atravesando. Jesús demostró que lo que más importa es la gente. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Marcos 2, 1-5. Jesús nació en Belén, fue criado en Nazaret, pero estableció su residencia en Capernaum. Y aunque por la actividad ministerial que desarrollaba, sabemos que en aquel lugar era poco el tiempo que pasaba, en el pasaje que acabamos de observar, queda claramente establecido que iba, aunque por cortos periodos de tiempo, con cierta frecuencia a aquel lugar. La expresión, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, habla de la entrada de Jesús a su casa, y no a la casa de alguna otra persona. Lo que de haber sido, se hubiese resaltado tal como acontece cuando estuvo en la casa de Zaqueo y en la casa de Simón el fariseo, ver Lucas 19, 5 y Lucas 7, 36. Considerando además, la expresión, comillas después de algunos días, podemos deducir que Jesús venía a su casa, quizá con el fin de reposar un poco, debido a la intensa actividad ministerial, que de seguro debió haber tenido durante aquellos días, pero en vez de disponer de un espacio de tiempo para reposar, al escucharse en el pueblo que él había llegado a su casa, muchos fueron a verle, de modo que no cabían ni aún en la puerta de la casa. Pero en vez de sentirse mal con ellos por haber invadido su espacio, por haber interrumpido su descanso o por no haberse presentado con previa anticipación, él les predicaba la palabra. Entonces, vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Versículos 3 y 5. Esta parte del texto, resulta ser muy interesante, ya que además de que Jesús acababa de llegar a su casa y una multitud, sin avisarle previamente, llegó y llenó la casa. Ahora 4 hombres que habían llegado cargando un paralítico y que no hallaron forma alguna de entrar debido a lo saturado que se hallaba aquel lugar, decidieron subir encima de la casa y romper el techo de la misma para entonces poder hacer posible que el amigo paralítico que habían llevado, pudiera ser visto por Jesús y entonces ser sanado. Pero, consideremos la forma en que responde Jesús ante esto. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Versículo 5. La manera en que el texto resalta que Jesús vio la fe de los amigos del paralítico, pone en evidencia que a él no le preocupó lo más mínimo que le quebraran el techo de su casa, sino que en vez de esto, valoró la fe que tuvieron ellos al quebrarlo. En este punto, te invito a que tomes un momento para pensar, ¿cuál sería tu reacción, si luego de un tiempo fuerte de trabajo, llegas al espacio destinado para tu quietud, reposo y descanso, y te encuentras con una multitud de personas que llega a ti, sin previo aviso? ¿Qué les dirías?
Siendo honestos, quizás el modo como muchos reaccionaríamos, no estaría tan siquiera cerca de parecerse al modo como respondió Jesús. Pero te daré el beneficio de la duda y pensaré que como tienes al Señor en tu corazón, a pesar de ser sorprendido, estar cansado y ser invadido, estarías muy feliz por recibirles a todos. Pero es muy probable que el escenario cambiara, si por causa de no haber más espacio para entrar a tu casa debido a la gran cantidad de personas que la ocupan, un grupo de hombres adicionales a los que ya están dentro, se suben encima y comienzan a golpear el techo, hasta quebrarlo y hacerlo pedazos. Piénsalo solo por un momento y respóndete a ti mismo, ¿cómo te sentirías al respecto? Jesús no se dejó distraer por el techo roto de su casa, pero sí prestó atención a los que lo habían quebrado, admirándoles por su fe y por la osadía que tuvieron al hacerlo pedazos, para poder ayudar a su amigo el paralítico, a entrar a aquella casa, pese a la cantidad de personas que la ocupaban. Lo que pone en evidencia que para Jesús, absolutamente siempre lo más importante era la gente, y Él espera que también para nosotros, lo más importante, sea lo mismo. Por causa de esto, al culminar su ministerio en la tierra, le habló a Pedro su discípulo, encargándole que si en verdad lo amaba, se lo mostrara apacentando sus corderos y pastoreando sus ovejas. Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Juan 21, 15 al 17. No es casualidad que Jesús le haya preguntado a Pedro 3 veces si lo amaba, puesto que, según algunos de los padres de la iglesia, esta triple confirmación de Pedro, fue una manera de borrar las 3 veces que él negó al Señor diciendo, comillas, yo no conozco a ese hombre, Mateo 26, 72. Por otro lado, esa triple repetición, era también la forma solemne que el judío usaba para confirmar que se comprometía con una misión importante. Pero, ¿cuál era la implicación de la demanda que Jesús le estaba haciendo a Pedro para que a través de esta, pudiera demostrar cuánto le amaba? Para poder comprenderlo mejor, buscamos el significado en original griego, de los términos apacentar y pastorear, y hallamos que literalmente significan lo siguiente: apacentar, dar de comer, y pastorear, mostrar el camino, enseñar y guiar a otros con amor. De modo que cuando el Señor le pide a Pedro que demostrara cuánto le amaba, a través de apacentar y pastorear sus ovejas, en el significado de fondo, le está encomendando: Pedro, si verdaderamente me amas de la forma que dices, quiero que lo demuestres dando de comer, mostrando el camino, enseñando a mis ovejas y guiándoles con amor. Nadie puede decir que ama a Jesús de forma auténtica, si no hace absolutamente todo lo que puede, para amar y cuidar a sus ovejas, que son todas las personas que Él ha permitido que estén alrededor de nosotros. Finalmente, para cerrar este capítulo, consideremos, si el modo que el Señor ha establecido para que le demostremos el amor que le tenemos, es a través del cuidado que estamos teniendo de sus ovejas, ¿en qué grado de intensidad estaría ubicado el amor que verdaderamente sientes por Jesús? Comillas, cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Hebreos 12, 15. Puntos a recordar. 1. Al tocar a aquel leproso, Jesús le devolvió la esperanza y la dignidad. Porque precisamente esto era lo que también él hacía con los que por otras causas, eran excluidos. 2. La manera en que Jesús resalta la fe de los amigos del paralítico, pone en evidencia que a él no le preocupó lo más mínimo que le quebraran el techo de la casa donde él vivía, pero sí reconoció el valor del acto que ellos habían hecho. 3. Para Jesús absolutamente siempre, lo más importante era la gente, y él espera que también para nosotros lo más importante, sea lo mismo. 4. Nadie puede decir que ama a Jesús verdaderamente, si no hace absolutamente todo lo que puede para amar y cuidar a sus ovejas. 5. Si el modo que el Señor ha establecido para que le demostremos el amor que le tenemos, es a través del cuidado que damos a sus ovejas, ¿en qué grado de intensidad estaría ubicado el amor que sientes por Jesús?